Bendecida tarde de viernes, ya viernes 4 de octubre del año 2024, dentro de esta semana 26ª de tiempo ordinario, pero con una celebración especial que es la memoria obligatoria de San Francisco de Asís. Y bueno, después de saludarles, mi nombre es Jorge Isaac González, salesiano cooperador. Me gustaría pues ver, o mejor dicho, me llama poderosamente la atención cómo hay diosidencias o cosas que uno pues verdaderamente Dios actúa y nos habla en los diversos gestos y en las diversas circunstancias, hoy en particular con el tema de la liturgia de este día. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las lecturas y hacemos un paralelismo con esta vida que hoy la iglesia nos invita a meditar, cómo Dios actúa en San Francisco, podemos darnos cuenta de elementos muy importantes que nos pueden ayudar a vivir nuestra experiencia actual de iglesia y con todas las circunstancias que estamos enfrentando. La primera lectura justamente es tomada del libro de Job, seguimos leyendo a Job, y después de escuchar muchas cosas, la situación de Job, cómo él, pues movido por malos comentarios que hacían aquellas personas que estaban cercanas a él y demás, termina pues clamando a Dios, reclamándole hasta cierto punto, pues por qué él dentro de su vida recta tuvo que pasar por estas cosas. Y dice que en la tormenta, que es la imagen que pone justamente la geógrafo dentro de este relato, Dios le habla a Job y le cuestiona sobre dónde estaba él, sobre aquel que en el momento que él creó todo, que puso el lugar, que hizo nada, que si él estuvo cuando se hizo el mar. O sea, el Señor le da una muestra de grandeza, demostrándole que Él está más arriba de muchas de las situaciones. Pero lo cierto de todo esto es que Dios no le responde a Job desde una perspectiva de querer, pues, en este caso, em, ¿cómo llamarlo? Hacerle ver o hacerle entender que él no era nada ante Dios. Que bueno, que hablándolo en maneras estrictas, pues, ninguno de nosotros ante la grandeza de Dios somos personas minúsculas. Pero sí era una manera de hacerle ver que Él era más grande que cualquier situación y que, como hemos dicho en otras reflexiones, más grande que su poder es pues justamente su amor, su misericordia, su cercanía a cada uno de nosotros. Pero entonces Job, el Señor le hace ver a Job quién es Él, quién es pues justamente aquel a quien le está reclamando. Y Job justamente al escuchar ese mensaje de Dios, él simplemente dice, he hablado a la ligera. Hoy nosotros podemos decir o podemos homologar justamente em, esta situación de Job con muchas crisis que podemos vivir de manera particular, o incluso poderla llevar también a esta experiencia de iglesia general, sumida en crisis, en situaciones donde podríamos decir que tal vez muchas personas, o mejor dicho, esa santa iglesia fundada por Cristo y que debería ser pues el, el elemento o en este caso el lugar donde emane toda la santidad, pues se ve sumida en tantas cosas y tantas situaciones contraproducentes. Y tenemos que entender que la misma experiencia de Job es la misma experiencia nuestra y es la misma experiencia de la iglesia, donde pues se entremezcla la gracia de Dios recibida en el bautismo, ese llamado y esa condición que por nuestro bautismo nos hace hijos de Dios en aquella pues relación filial. Pero por otro lado, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras limitaciones también hacen que haya caídas, que haya enfermedades espirituales. Pero ante todo esto, pues, y ante las dudas y penumbras que podemos tener cada uno de nosotros, tanto desde nuestra experiencia de fe particular como en la vida de la iglesia en general, podemos decirle a Dios muchas cosas y cuestionarles y Él nos responderá que a pesar de todo, su grandeza y su poder protege y guía aquello que Él ha creado, aquello que Él ha moldeado con amor. Y eso es lo primero justamente que también podemos encontrar en la vida de San Francisco de Asís, que es justamente aquel que se le llama a reconstruir la iglesia, aquella experiencia mística que tuvo en el templo de San Damián
y que, bueno, en primer lugar, él interpreta como reconstruir la estructura física, ese templo que se estaba cayendo, que al final también termina siendo un simbolismo, porque evidentemente él no empezó otra iglesia en otro lugar. Él empezó su reconstrucción, empezó a traer piedras y demás, y empezó a hacer su esfuerzo en el lugar donde el Señor le llamó. Hoy con mucho dolor vemos y hemos vivido momentos muy difíciles de grandes personas, elementos que pues dieron mucho a la iglesia, que ante la crisis pues han decidido que la reconstrucción debería ser en otro lugar. Y no, la iglesia que fundó Cristo es el lugar donde se debe de trabajar y es donde se debe orar y donde se debe amar y donde se debe también pues comunicar y dar el testimonio de lo que es lo que Cristo ha querido hacer, que es fundar una iglesia que de la cual salgan y emanen todos los elementos de gracia y santificación, que no vamos a estar, pues, justamente exentos a dificultades, exentos a caídas, exentos a, pues, a fallos, pero la gracia sostiene la iglesia porque ya Jesús lo había, pues, justamente prometido, que las fuerzas del infierno no podían prevalecer contra ella. Entonces, bueno, lo primero que nos enseña justamente la primera lectura y también, pues, esta experiencia de San Francisco es poner nuestra mirada en Dios. Y como dice el Salmo, justamente Salmo 138, también una invitación a dejarnos mover por Dios. Porque igual lo mismo le pasa a San Francisco. San Francisco empieza empezando que lo que tendría que reconstruir era un templo físico. Pero lo cierto es que la reconstrucción iba más allá. La reconstrucción era por la experiencia de fe. ¿Por qué? Porque como nos pasó a nosotros, como pasó en muchos momentos de la historia, la, el hombre a veces pierde su mirada de lo que es verdaderamente importante y en la iglesia se dan momentos de crisis. No hemos vivido, no es la primera crisis la que vivimos actualmente que ha tenido la iglesia. Han habido muchas a lo largo del tiempo, pero en todas siempre cuando se escucha la voz de Dios, en este caso como lo hace Job, como lo hizo San Francisco, se puede salir adelante si nos dejamos conducir. Por eso el Salmo dice, o el responsorio dice, condúcenos Señor por tu camino. Y vean qué bonito. Empieza ese salmo que también lo recomiendo como una oración diaria o antes de empezar algún proyecto demás. El Señor nos sondea, nos conoce, dice, tú me conoces, Señor, profundamente, tú conoces cuando me siento y me levanto, tú desde lejos sabes mis pensamientos. Es decir, pedirle a Dios que vea lo que hay en nosotros y nos ayude a que esa materia prima que tenemos saque de nosotros aquellas cosas que tal vez no puedan funcionar o que no sean de utilidad para la construcción de su reino y nos permita a nosotros ir dejándonos guiar por Él y así alcanzar la santidad. Por eso, como dice también, pues, el Salmo, que recordemos que el Señor nos formó desde el vientre, de la desde el seno materno, Él nos ha creado con un propósito. Y aunque veamos que a veces las cosas tal vez no van como quisiéramos nosotros, levantemos un poquito más la mirada y esperemos que Dios nos guíe y nos enseñe lo que quiere de nosotros. Ahora bien, evidentemente el reconocer esto es todo un proceso, pero el Señor lo va guiando. Pero qué importante es también que en la medida de que yo reconozca lo que Dios ha hecho en mí, yo tenga esa capacidad también de poder llevarlo a los demás. Hay una anécdota que se cuenta también de San Francisco y trayéndolo pues justamente a este contexto que decía que le dice a un hermano un poco más joven de su orden que fueran a la ciudad a predicar. Y dice que van los 2 caminando, entran a la ciudad, se dan un paseo por las diversas calles, encuentran personas, las saludan, les con cortesía y demás, y entusiasmo, hacen todo un recorrido y se devuelven. Y el otro hermano le pregunta, un poco extrañado a San Francisco, que si era que no iban a ir a predicar. Y San Francisco le responde que si no fueron capaces de identificar a Dios y el evangelio en sus comportamientos, en su gesto amable y demás. Ahí, pues, si no han sido capaces de enseñar ahí una evangelización, pues entonces no han logrado el objetivo. Pero que lo cierto es que el testimonio, que la experiencia, que el vivir cristianamente, que no es únicamente limitarme a predicar o a hacer videos o andar con la Biblia debajo del brazo o hacer cantos muy hermosos, sino que siempre en mi vida
tenga esa alegría constante, aún en las más profundas dificultades, de que el Señor está vivo y que el Señor camina con nosotros. Por eso, justamente en el texto del Evangelio tomado de Lucas, el Señor hace 2 relaciones muy interesantes. La primera es ese, ¿cómo llamarlo? Ese dolor que le hace decir: "Ay de ti, ciudad de Corazaín, ay de ti, ciudad de Betsaida". ¿Por qué? Porque eran ciudades donde, pues, justamente Jesús hacía sus obras y eran incapaces de reconocerle. Jesús no es que señala desde una manera inquisidora y demás, sino es un dolor profundo en su corazón de que no han logrado descubrir justamente en aquellas cosas que Cristo hacía en medio de ellas, la presencia de Dios. Y a veces pasa mucho, o sea, nosotros dentro de nuestra vida cotidiana y a veces nuestra vida de iglesia, no nos damos cuenta de todo lo grande que ha sido Dios en medio de nuestra vida y lo pasamos a un segundo plano. El hecho de levantarnos, el hecho de caminar, el hecho de, pues, cada una de esas cosas que no seríamos capaces de cambiar por todo el dinero del mundo, se llaman bendiciones y vienen de Dios. No son producto de mis capacidades, no son productos justamente de mi buen comportamiento, o de mi aspecto, o de mi talante, no, todo es gracia. Entonces, a veces es eso, que nos olvidamos de esa presencia tan importante de Dios en nuestra vida. Y eso nos lleva y nos conduce, pues, justamente a movernos fuera de su gracia. Y entonces, ante esto, ¿qué hacer? ¿Dolernos también y esperar el castigo de ellos? No. Jesús lo termina de enfatizar en el final del texto, cuando dice y le habla a sus apóstoles y discípulos, que el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y esta frase tiene que tomarse en 2 direcciones. En primer lugar, estoy yo atento a la palabra que Dios me envía, que Cristo me envía por aquellos que me hablan, llámese sacerdotes, llámese personas que sirven en algún lugar, llámese mi familia, llámese desconocidos y demás. Dios utiliza muchísimos medios para hablarme. ¿Estoy yo atento? ¿Soy yo consciente? ¿Pongo yo verdadero atención a esos mensajes que Dios me da o los termino rechazando? Y lo segundo, ¿cuánto hablo de Dios yo constantemente en mi cotidianidad? ¿Cuánto testimonio doy de la presencia de Dios, de ese evangelio que siendo alegría debería ser algo que se mostrara fácilmente en cualquiera de las cosas que yo haga? Hoy hemos caído en algo que es querer llevar mi vida en Cristo a un ambiente muy privado, a mi ratito que voy a misa, a mi ratito que voy al culto, a mi ratito que estoy orando, tal vez rezando el rosario porque tengo la costumbre. Y no, no puede ser de esa manera. El evangelio tiene que estar presente en cada momento de mi experiencia de fe como algo muy sagrado, que esté dispuesto a testimoniar. Y que no necesariamente tiene que ser yo citando textos bíblicos, documentos de la iglesia, haciendo cantos, no. Con mi forma de ser, con mi amabilidad, con mi alegría, con mi apoyo, con mi preocupación sincera, con mi comportamiento sin dobleces, sino íntegro y demás. Cada una de esas cosas son reflejos de aquello que Cristo quiere de mí, porque todo se maneja en el amor. Entonces, y para cerrar, la evangelización nace de esa disposición que yo tengo de dejarme llevar por Cristo. Y por eso me llama poderosamente la atención como en aquel momento místico en la iglesia en ruinas de San Damián, Dios, cuando Cristo le habla a San Francisco y le pide que le reconstruya su iglesia, él termina diciendo: "Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén". Que el Señor disipe esas tinieblas que hay en nuestro corazón, nos reafirme en esas virtudes de fe, esperanza y caridad, nos dé la guía, el discernimiento y el conocimiento, que también nace de una formación y de un deseo de conocer más a Dios para poder cumplir con ese mensaje que tiene para nosotros. Que Dios te bendiga y también un fuerte abrazo a todos aquellos hermanos que tienen hoy celebrando su nomástico, a toda la familia franciscana, a los capuchinos y a todos aquellos que pues han visto identificados con el carisma franciscano.